agradezco también a todos ustedes su generosa acogida y respuesta ante esta invitación tan interesante. Como nos decían hace unos minutos, estos encuentros son un poquito especiales porque son académicos, pero no solo académicos, también pretenden que podamos crecer en el ámbito de la fe, pero no solo en lo cognitivo, en lo intelectual, sino también en el compromiso de vida. Y es por eso que dentro del marco o dentro de este horario de alumnado que vamos a tratar de cumplir a rajatabla, vamos a tener instancias también para compartir cómo cada uno vive su vocación universitaria en la universidad, pero desde la fe. Entonces, también la pretensión mía, el objetivo mío, no es solo presentar una serie de ideas que podamos conocer más, conocernos mejor, sino que también sea un impulso para la acción. Para el Tomás Morales, el fundador de estos encuentros universitarios, tenía esto muy claro: encuentros de universitarios católicos. No es solo pensar sobre, sino que nos mueva a comprometernos con la fe. En el programa tenemos dos conferencias. El tema genérico es Verdad y Fe, fundamentos para la libertad y el equilibrio afectivo, pero se ha dividido el tema en dos partes. Una primera parte, bases, verdad y persona, bases para lograr el equilibrio afectivo, y en la segunda parte, verdad y fe, fe y verdad, en camino hacia la libertad. Entonces, son muchos los temas que a mí me encantaría tocar, que están aquí muy pauteados. Lo tengo pauteado, no lo tengo escrito, pero creo que es siempre más directo cuando uno explica, puede tener esta interacción conjunta, ¿no? Porque si yo aquí ahora leo pues bien, pero creo que podría perder un poquito esa riqueza. Son muchos los temas, y mientras se presentaba el yo me estaba fijando en las palabras que adornan el árbol, que conforman el árbol. Creo que muchas, no sé si todas, pero quizás todas van a ir saliendo a lo largo del día. ¿Quién sabe inventar sus palabras? ¿De dónde han salido sus conceptos? Bien, el Espíritu Santo que me cuentas, pero cada uno va a tener un lugar. Por lo tanto, me voy a centrar ahora en esta primera conferencia en lo que tiene que ver con lo que es el equilibrio, o una serie de reflexiones desde la filosofía. Yo soy filósofa, no psicóloga, tampoco soy teóloga, soy filósofa, pero católica. Entonces, y soy filósofa, como explicó muy bien la profesora Guerra, que doy clases sobre la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Entonces, gran parte de lo que aquí digamos va a estar fundamentado en este gran filósofo y teólogo. Por lo tanto, esta primera parte, siempre la verdad va a ser un hilo presente en las dos conferencias, pero la verdad de cara al equilibrio, sobre todo en torno a la afectividad, y la verdad de cara a la comprensión de la libertad. Por lo tanto, la verdad está en todas partes. Sin verdad, aquí no podríamos hacer nada. ¿Cuáles son las claves? Hay una serie de bases, unas pautas, un fundamento, que es lo que yo quiero explicitar. Después explicitaré cuál es el punto de partida. Punto de partida, aludiendo a una serie de experiencias que todos, de una u otra forma, vivimos. Ese punto de partida me quiere llevar a cuál es el peso de mi vida. Luego les explicaré en qué consiste esto, y las tendencias y los deseos. Cómo entender desde la filosofía el deseo, cómo esos deseos me llevan hacia qué, hacia algo. Siempre uno desea algo. ¿Qué es eso que yo deseo? Y si eso que yo deseo responde a la verdad del hombre. Ya nos encontramos con el concepto de verdad. Vamos a descubrir en esos deseos algunos niveles, y todo eso nos va a llevar a la idea del equilibrio. ¿Cómo conseguir el equilibrio? Nos va a llevar también ese equilibrio a la idea de la paz, tal como lo entiende Tomás de Aquino. Y luego quisiera terminar haciendo referencia a una genialidad, yo encuentro una genialidad de Benedicto XVI, que el año pasado, en una de sus audiencias, habló de la pedagogía del deseo. Seguramente no es nuevo para muchos de ustedes, pero lo quiero integrar también aquí y terminar con esto. Hablando de este equilibrio en el deseo, pero desde la verdad del hombre. Este es mi papel. Por lo tanto, claves, pautas, bases. Persona humana, verdad y persona. Este es el título de esta primera conferencia, verdad y persona. ¿Se puede
entender la persona, cuando hablamos de la persona, cuando nos entendemos como personas, sin una referencia a la verdad, y alguno diría perfectamente, pero si se analiza filosóficamente, si uno quiere conocer algo, lo que sea, esa pretensión de conocimiento ya es una pretensión de verdad. Uno quiere conocer la verdad. Esto nos remite a Aristóteles, quien en siglos anteriores a Cristo decía: todo hombre desea por naturaleza conocer. Muy bien, deseamos conocer, pero no cualquier cosa. Cuando yo quiero conocer, cuando cada uno estamos aquí tomando notas, ahí tratando de entender, todos aspiramos a que se nos digan cosas verdaderas, ¿o no? Si imaginan que yo venga aquí a decir una sarta de mentiras, pues mejor nos vamos, porque entonces no estamos consiguiendo ni su fin ni el mío. Todos, por nuestra inteligencia, estamos abiertos a la verdad. No es fácil conocer la verdad, eso es lo siguiente, pero hay una primera apertura natural del entendimiento, de nuestra capacidad intelectual a conocer la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Y aquí ya uno puede enfrentarse con diferentes definiciones. Yo me voy a quedar con algo muy sencillo. La verdad no es ni más ni menos que conocer las cosas tal cual son. Esa es la verdad. Un conocimiento verdadero es que responde a las cosas, a lo que estamos conociendo. Por lo tanto, si hablamos aquí de la verdad del hombre, cuando digo hombre, estamos hablando del hombre como un género humano, ¿cierto? Que nadie se me asuste hoy. Yo no soy ni machista ni feminista ni nada, pero el concepto de hombre en nuestro idioma castellano tiene ese significado del género humano, el hombre. Cuando hablamos de la verdad del hombre, ni más ni menos, y con mucha sencillez hablamos de lo que es el hombre. Eso que es el hombre hace que todos los que estamos aquí seamos hombres, personas. Pertenezcamos al género humano, y no solo nosotros, sino también todos los que han vivido en siglos anteriores, los que vivirán. ¿Por qué? Porque no es algo que dependa de las circunstancias ni de los tiempos. Es algo universal. Es algo que constituye al hombre en cuanto hombre. Y por eso podemos decir que la verdad, si es que es verdad, es algo universal. Y si aquí vamos a ir apuntando algunas nociones que responden a la verdad del hombre, si estas son verdaderas, responden a mi verdad como hombre, a mí, a la tuya, a la suya, al del vecino, al del presidente o al de no sé. Porque todos somos hombres. Después, o junto con eso, íntimamente unido de eso están las características personales de cómo es cada hombre. Por eso no es tan fácil conocernos. Porque junto con lo que uno es, la naturaleza, la verdad del hombre, está la forma concreta de ser hombre. El cómo. El cómo. Esa es la individualidad, la singularidad, la originalidad de cada persona. Entonces, yo me voy a referir sobre todo a estos elementos de tipo más esencial, más universal, por decirlo así, que luego uno aplica a su vida. Y claro, va a tener, al aplicar a su vida va a tener un matiz u otro, porque cada uno somos distintos. Pero todos somos personas, ¿cierto? Aunque el doctor aquí el profesor nos habló de hombres y mujeres, todos somos personas. El 30%, no sé, yo no sé hacer esos cálculos, pero... Entonces, ¿verdad persona? ¿Podemos hablar de personas sin referirnos a la verdad del hombre? No. Si es que hacemos filosofía, no. Cuando hablamos de verdad del hombre, ¿a qué nos estamos refiriendo? A lo que es el hombre en cuanto a hombre. Con independencia de las características personales, culturales, accidentales. Todas estas características completan, perfeccionan a cada hombre. Pero hay algo base que todos tenemos, que es nuestra naturaleza humana, esa verdad del hombre. Y ya me quiero avanzar, aunque en la siguiente conferencia voy a tratar de profundizar más en ello, y voy a avanzar en algunas características de esa verdad del hombre. Primero, no los voy a decir así en orden cronológico, son tal cual que me has apuntado, puedes luego cambiar el orden. Pero primero, el hombre, todo hombre, yo, en tanto que soy hombre, me reconozco viniendo de otros seres. Mi ser persona,
mi ser vivo, mi ser hombre, mi ser persona, mi ser hombre, no es algo que yo me haya dado, sino que lo he recibido. Por lo tanto, mi verdad del hombre tiene un origen. Se me ha dado el ser hombre. Y si se me ha dado el ser hombre, se me ha dado esa naturaleza humana que yo no he asumido. A mí nadie me preguntó, oye, ¿tú quieres nacer primero? ¿Quieres nacer? ¿Quieres ser hombre? ¿O no quieres ser otra cosa? ¿Quieres ser mujer? Nadie me preguntó. Yo asumo como dado, pero como regalo, como un don, lo que yo soy. Y si yo asumo lo que soy, asumo esa naturaleza humana, asumo también, o debería asumir también, o ahí está el dilema, lo asumo, no lo asumo, el para qué de mi ser hombre. Junto con mi ser hombre, me viene dado también, junto con ello, el fin, mi finalidad, el sentido de mi vida. Por eso el sentido de mi vida yo lo tengo que descubrir. Y nos da la vida en eso. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y en ese para qué va a haber ciertos rasgos comunes. Claro, somos todos seres humanos, somos personas. Pero va a haber ciertos rasgos particulares míos, de mi ser persona. Entonces, hay un ser humano que yo recibo y junto con ese ser también recibo un fin. Por lo tanto, yo descubro ese fin y lo particularizo. Pero no me lo invento, no lo creo. Sí creo o sí invento las modalidades concretas, pero el fin último no. Por ejemplo, yo no me invento que quiero vivir. Es algo que está inserto en mi naturaleza. El hombre, por ser un ser vivo, quiere vivir, tiende a vivir. Lo raro, por decirlo así llanamente, es que uno no quiera vivir. Eso es lo raro. Y hay que investigar por qué. Hay que tratar de dar solución a eso. Soy, por lo tanto, persona y ese ser personal lo he recibido. Segundo dato. Cuando yo me miro a mí misma, descubro en mí antítesis. A veces quiero una cosa y luego quiero la contraria. A veces quiero ser esto y a veces quiero lo contrario. A veces tengo fuerzas para una cosa y otras veces no tengo fuerzas. ¿Qué pasa? Pues que yo descubro en mí una experiencia de antítesis originaria. En mí hay una lucha. ¿Entre qué? Entre la tendencia natural a mi perfección, a mi bien como persona, esa es la tendencia natural al bien, pero a la vez hay en mí también una tendencia, que luego le voy a dar un nombre, que es una tendencia a lo fácil, a lo cómodo, a lo aparentemente bueno, pero que no siempre es bueno. ¿Cómo le llamamos a eso los cristianos? Los cristianos a eso le llamamos la huella del pecado original. Entonces, sea o no cristiano, aquí esto es un encuentro de cristianos católicos, por eso hablo así como tan abiertamente, pero también apelo a la experiencia personal. Aunque uno no sea creyente, tiene en sí la experiencia de esa antítesis, de ese conflicto. ¿Y de dónde viene ese conflicto? De que uno tiene distintas cosas. ¿Y por qué? Porque en nosotros se ha dado una herida. En la herida provocada por el pecado original. Por lo tanto, tiene un bien, pero a veces algo mal que no quiere. Eso te suena, ¿no? San Pablo. Y esto lo experimentamos todos. Entonces, es parte importante, realmente importante también de esa verdad del ser humano que yo tengo en mí o sufro en mí las heridas del pecado original. Esas heridas se manifiestan en la inteligencia, se manifiestan en la voluntad, se manifiestan en mis afectos, pero ¿cómo se manifiestan de una forma global? En el desorden. Y yo me miro a mí misma y veo eso, mucho desorden interior. Y ese desorden interior se refleja al exterior. Entonces veo un desorden en mí, como de luchas internas, de distintas tendencias, distintas facultades, dice la filosofía, que está ahí. Otro rasgo del ser hombre, de la verdad del ser humano. El ser humano no se explica por sí mismo, hemos dicho antes, el ser que viene dado, pero tampoco me explico proyectándome solo para mí mismo. Me explico o me entiendo a mí mismo proyectándome hacia afuera, hacia los demás, hacia la comunicación. ¿Por qué? Porque todo el hombre se proyecta hacia algo que le trasciende. Por lo tanto, la capacidad de trascendencia también es otro rasgo propio del hombre, de la verdad del hombre. Trascendencia tanto de forma inmanente, horizontal,
yo me proyecto hacia un conocimiento exterior a mí, por ejemplo. Yo me puedo quedar en mi vida dándome vueltas y eso sería algo que se queda dentro de mí. Pero si yo ahora, y todos los que estamos aquí ahora mismo, estamos saliendo de nuestro propio entendimiento para tratar de entender lo que estamos diciendo, por ejemplo, o tratar de ver o de percibir, ya estoy saliendo de mí misma. Ese salir de mí mismo me da esa capacidad de trascenderme, de salir, de ir más allá de mí mismo. Y solo cuando me trasciendo, entonces me perfecciono. ¿Ustedes se imaginan a una persona encerrada en sí misma como la persona más feliz del mundo? No. Normalmente las personas más felices del mundo son las personas que más capacidad tienen de darse a los demás, de acoger las necesidades. ¿Por qué? Porque desde su riqueza interior salen, se trascienden. Bueno, trascendencia inmanente, pero también trascendencia trascendencia vertical, hacia un ser que nos supera, hacia un ser absoluto que nos trasciende. El hombre no se entiende a sí mismo si es que no sale hacia una comunicación. ¿Con qué? Con otro ser personal. Por eso lo que más nos perfecciona, lo que más felices nos hace es la experiencia de amor personal, pero no cualquier amor, sino un amor verdadero. Otro rasgo más de la verdad del hombre, con esto ya paso al siguiente tema, y es que eso que yo recibo como ser personal, que me viene dado, esa lucha interior, ese desorden, ese deseo de trascenderme, va a tomar la forma que yo le quiera dar. Mi personalidad, lo que yo soy, mi forma concreta de ser, va a depender de lo que yo libremente haga con mi vida. Y eso nos habla de la libertad, de la capacidad de elegir, de escoger. No estamos determinados. Yo soy algo, sí, pero el cómo concreto de mi ser persona no está determinado. Es lo que yo haga con él. Que yo esté aquí y no en mi país de origen es porque hubo un acto de libertad. Lo más normal es que uno se quede en su país. Normalmente uno no sale de su país, pero yo salí. Bueno, ustedes también algunos por ahí salen. ¿De qué depende eso? De actos libres. Se van a dar circunstancias, pero no eligiendo. Y esas elecciones van configurando su persona. Muy bien. 4 rasgos que nos van a servir como de base para entender este equilibrio. Porque si volvemos a esta experiencia de los contrastes que uno vive dentro de sí y atendemos a que el ser humano es un ser vivo, se nos presenta otro elemento y es el dinamismo. Yo no estoy terminada, no estoy hecha, no estoy ya perfectita, no, me estoy todavía configurando. Cada una de mis elecciones me van configurando como mejor o peor persona. Por lo tanto, hay un proceso. Mientras yo vivo, estoy en un proceso. Y ese proceso responde al dinamismo de desarrollo de la persona. En cosas que me vienen dadas por naturaleza, pero en otras que yo voy eligiendo. ¿A qué tiende en ese proceso? ¿A qué tendemos todos en ese proceso de crecer como personas? Al equilibrio. Lo que en filosofía se ha llamado a la unidad, al orden. El concepto de orden es muy bonito y muy impresionante porque uno lo entiende perfectamente. Cuando uno ve una cosa o una serie de cosas desordenadas, te sale solo ordenarlo, ¿cierto? Porque algo pasa, algo te genera en el interior un disgusto. Pues cuando percibimos ese desorden interno, tendemos de forma natural al equilibrio. Pero como tenemos esas tendencias contrapuestas, ese equilibrio se nos presenta como una lucha, como una conquista. Entonces, estas son las claves que nos van a permitir entender el hacia dónde de esta primera conferencia. Cuando hablamos, por lo tanto, de equilibrio, yo me imagino una balanza. Es la primera imagen que me vi, una balanza. No sé, moderna o no moderna, no importa. Pero ojalá una balanza de 2 platos. La típica imagen de la justicia del derecho, ¿cierto? La balanza. Fíjense que si lo que hay en cada uno de los 2 platos pesa distinto, se desequilibra. ¿Y uno qué hace para equilibrarlo? Coloca peso para que al final se equilibren las cosas. Esa imagen, tengámosla.
¿Por qué? Porque el equilibrio nos va a remitir a pesos, a tendencias que uno tiene que tratar de equilibrar. Ahora, ¿es equilibrio perfecto en esta vida? No. Porque por esto que le decía el pecado original. Hay que esperar al cielo. Muy bien, por lo tanto, el equilibrio es un proceso también que forma parte de ese proceso de crecimiento y que debemos conquistarlo. Ahora, uno puede trabajar más o menos por ese equilibrio. Algunas experiencias que me sirven de punto de partida para hablar ahora de estos equilibrios, de estos pesos. Algunas ya he oído antes, otras son más nuevas. Al mirarnos a nosotros mismos solemos ver dos imágenes entre las que vacilamos, entre las que pendulamos como un péndulo. Uno, la persona que somos, quién soy yo, lo que yo soy, y otra, la persona que quisiéramos ser. ¿Hay alguien que no le pase esto? Yo creo que a todos nos pasa. ¿Quién soy, pero quién me gustaría ser? De hecho, a veces haces tu examen de conciencia y ay, sí, esto me gustaría cambiarlo. Bueno, esto está mal, esto está bien. Menos mal, esto ya no hay que equilibrar, ya está más o menos. Y al día siguiente se te desequilibra lo que tenías equilibrado. Entonces, dos imágenes. Y dentro de lo que somos, aún podemos distinguir otros dos momentos. Pues nos comportamos de distintas maneras, lo cual hace que unas veces nos sintamos más cerca del modelo que quisiéramos ser que otras. Dentro de lo que uno es, a veces te acercas más a tu modelo ideal que otras. En ambos casos se percibe como un criterio, como un horizonte, lo que mi ideal de persona. Ese es mi criterio, hay un criterio ahí. Y según yo me ajuste más o menos a ese ideal, mi conciencia me va a remorder o me va a justificar. Entonces, fíjense que de forma natural, también en el hombre, en cada uno, está la idea del criterio. Hay algo que me sirve de medida. No es solo el invento de los filósofos, esto del ideal humano, de felicidad, del sabio, no. Todos tenemos en nosotros, de forma como natural, esa idea de lo que yo quisiera ser. Pero también experimentamos otras vivencias. Unas veces tendremos con energía y sin esfuerzo a esa idea ideal, a esa idea que tenemos de nosotros, que responde a lo que queremos ser. Pero otras no tendremos tan fácilmente, sino que más bien tendemos a lo contrario. A lo fácil, a lo cómodo, levantarse un domingo, ¿a qué hora se han levantado ustedes? Para llegar aquí puntuales, pues, claro, esta experiencia la hemos tenido todos esta mañana, más o menos, yo creo. Entonces, unas veces no nos cuesta nada, estoy entusiasmada, a ver, porque voy a ver a fulanito, porque me han dicho que es muy interesante, yo qué sé. O si no, realmente, qué lata, en serio se dice que lata. No sé cómo se dice aquí, qué flojera, no sé cómo se dice, ¿no? Unas veces me cuesta y otras veces lo mismo no me cuesta. ¿Qué pasa? Y cuando nos cuesta, ¿por qué? Porque nos tira más, se nos presenta como más atractivo lo inmediato, el placer inmediato, que se nos presenta como más rápido, más inmediato y más atractivo. Y a veces dejamos de hacer lo que sabemos que quisiéramos hacer, porque el otro se nos presenta más agradable, más atractivo. Entonces, elegiste algo que luego viste no. Pero otra vez no te cuesta nada. ¿Qué pasa? Porque aún hay otro dilema que experimentamos en nuestra vida, que vivimos entre la necesidad de algo que nos norme. Yo sé por esto mismo que necesito una pauta, necesito un criterio, y eso es algo que en un momento o en otro todos sentimos. Necesito de algo que me norme, me marque las pautas de conducta, pero por otro lado también deseo que nadie me diga lo que tengo que hacer. También muchas veces deseo ser absolutamente autónomo, que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Como dice un filósofo español. Aquí es donde descubrimos con mucha fuerza la vivencia de la libertad. Ojo, pero no necesariamente la libertad se asocia solo a la segunda experiencia de yo hacer lo que a mí me parezca, yo no someterme a nadie, yo ser el único criterio sin someterme a una pauta. También, esto lo vamos a ver por la tarde, la idea de una ley, la idea de una pauta, la idea de un criterio, está ahí precisamente para perfeccionar mi libertad. Esto lo vamos a profundizar esta tarde. Por lo tanto, hay un
eso da esa naturaleza que todos compartimos, que es inmutable y que no solo perfila ese ideal al que tendemos, sino que también fija las pautas de conducta apropiadas a ser persona, más allá de mis caprichos personales, esto por un lado, pero por otro lado también está el conflicto entre esto y la novedad de lo que yo decido, de lo que yo conquisto, de mis conquistas, sin que nadie me tenga que decir. Otro contraste más que hace alusión al tema afectivo. Unas veces nos sentimos en las cumbres de la alegría, pletóricos, eufóricos, pero otras nos sentimos en lo más profundo de la tristeza, de la depresión. ¿Pero qué pasó? Si soy la misma persona. Y a veces esa alegría y esa tristeza vienen provocada por lo mismo. O sea, yo creo que les pasa a ustedes también. Ves a una persona y un día te alegras, pero le darías un abrazo, la podrías a veces. Y otro día es que mejor ni verla, porque te sugiere caprichos distintos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa, no? Bien, también el contraste de la hipersensibilidad y la insensibilidad. Son dos extremos. Pero de nuevo, todo esto que nos pone de manifiesto la necesidad del equilibrio, el péndulo. ¿Cierto? Es como un partido de tiempo. El péndulo necesariamente oscila entre. Y nuestra vida tiene fuerzas, pesos, que hacen tender hacia un lugar o hacia el otro. Pero en ese tender constante uno anhela que sea el equilibrio. Y el equilibrio que hemos ejemplificado antes con la idea de la balanza. Entonces, la idea de la balanza nos remite a la idea del peso. Y aquí hay una expresión filosófica muy bonita de San Agustín que hablaba del peso de mi vida es aquello hacia donde yo tiendo. La imagen o la definición de peso es, bueno, la búsqueda de raíz, esa fuerza con que la Tierra trae un cuerpo, esa fuerza de gravitación universal que ejerce un cuerpo celeste sobre una masa. Y aquí además es lo fundamental, ¿no? Aquí hay físicos que están más físicos. Yo soy filósofo, pero entendemos bien que el peso viene provocado por una masa. Y hay una atracción por la gravedad, en el caso de la Tierra, que atrae a esa masa hacia el centro. Hay una atracción que no elige el cuerpo en cuestión, divinidad. Entonces, ¿cuál es mi peso? Como persona, como una unidad. ¿Y cuál es el peso de cada una de mis tendencias? Porque según cuál sea mi peso, ese va a ser el fin de mi vida. ¿Qué pesa más en mi vida? Y la idea del peso nos lleva a otra idea, que es la idea del deseo, la idea del amor. El peso tiende hacia algo. ¿Y qué es el deseo? El tender hacia algo que entendemos que es bueno o que conocemos como bueno. Ahora, ¿cuáles son los pesos de mi vida? ¿Cuál es el fin de mi vida? ¿Cuál es la tendencia? Y aquí ya descubrimos que el desequilibrio nos viene producido porque hay distintas tendencias, hay distintos pesos. Tiendo esto, pero ahora tiendo otra cosa que simultáneamente no se pueden conseguir, o a mí me parece que simultáneamente no se pueden conseguir, y luego en una dirección más tiempo a otra, nada que ver, y entonces, claro, mis pesos están dispersos. Entonces, ¿cuál es el peso de mi vida? Y si el peso me habla del deseo y del amor, el peso me habla de la idea de un orden, del ordo amoris. Este es otro concepto muy bonito de San Agustín, el ordo amoris, el orden del amor. Si el deseo, el peso, me habla del deseo, y ese deseo me hace tender hacia algo, eso que yo amo es lo que va a dar sentido a mi vida. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Esto nos lo dice Jesús bien bonito. ¿Cuáles son los pesos de mi vida? Que cada uno se puede preguntar. Aquí vamos a ver como el Papa Francisco, que nadie responda a algo, por favor, después que nos coloque. Pero, ¿cuál es el peso de mi vida? ¿Qué es lo que tiene más peso en mi vida? ¿Qué es lo que yo amo más? Yo no diré, no, yo amo esto. A ver, pero todo junto es posible. Es posible, amo a esta persona, amo a la otra. A veces pasa que uno le gusta a la vez dos chicas, ¿no? O un chico le gusta a una chica a dos chicos. Entonces, tiene un lío mental y afectivo terrible. Pero a uno tiene que gustar más. No puede ser que simultáneamente, de igual manera, ames a dos personas. A no ser con el amor de amistad. El amor de amistad sí. El amor de exclusividad no. Exclusividad es exclusiva. Entonces, bueno, se entiende.
Bien, un paso más. El peso. Hay pesos que nos vienen dados por naturaleza. Y ahora me voy a referir rápidamente a la reflexión sobre los grados de vida presentes en nuestro ser hombre, que también hace alusión a nuestra verdad del hombre. Hay pesos que nos vienen dados por la naturaleza. Yo no elijo querer comer. Tengo hambre, no más, tengo hambre. Ese hambre es la señal de la campana. La campana que me está diciendo, satisface ese deseo natural para poder sobrevivir. Yo no elijo tener hambre, a veces quisiera tener hambre. Pero es la señal, la campana, que me indica que cómo debo satisfacer ese peso que me lleva a la subsistencia, al vivir, a sobrevivir. Eso hace alusión o responde a nuestro ser más básico, que filosofía se llama la vida vegetativa, la dimensión más física de nosotros. Pero además tenemos otros pesos que nos vienen dados por nuestra vida sensitiva, por nuestra vida sensible. Y en nuestra vida sensible también de forma natural, sin que yo lo elija, a veces siento algo agradable y otras veces siento algo desagradable. No lo elegí, pero si aquí llegamos y en vez de estar con esta temperatura tan agradable, estuviéramos a 0 grados, estaríamos todos queriendo salir por la puerta al calor, porque físicamente nos resulta desagradable, ¿cierto? Percibimos algo con los sentidos y eso que percibimos ya lo percibimos bajo el criterio de agradable o desagradable y nos provoca una respuesta. Esa respuesta, en el ejemplo que acabo de poner ahora, no es algo que depende de mi voluntad. Si estoy frío o calor, tampoco depende de mi voluntad. Pero sí depende de mi voluntad cómo yo respondo a ese frío y ese calor. ¿Y qué sentido le doy? Entonces, ante el mismo estímulo sensible, de agradable, desagradable, como concepto básico, yo también puedo responder. Es decir, no es solo pasivo. Hay una dimensión pasiva, pero también hay una dimensión que alude a mi capacidad libre. Por lo tanto, yo puedo elegir cómo responder ante algo que capto como agradable o desagradable. También hay un peso. Ahora, ya entendemos, o ya se nos vislumbra que no todo aquello que sensiblemente se me presenta como agradable, o no todo aquello que sensiblemente se me presenta como desagradable, es necesariamente bueno o malo en sí mismo. Hay cosas que, con los pesos, se me presentan agradables, tiendo a eso, y luego disgusto. ¿Cuántas veces uno come algo que le parece muy rico y luego, un dolor de... ¿Cómo le llaman? ¿De guata? De estómago. Bueno, de estómago. En Chile se dice guata, entonces no sé cómo hablar. Pero le diste el gusto. La consecuencia vino después. O uno que quiere estar en forma, o que quiere estar así delgadito y tal y cual. Y vas a un cumpleaños y te invitan a una torta de chocolate riquísima. Y se desajustó la dieta, engordaste 3 kilos. ¡Oh! 3 kilos, ya no cabe la ropa. Engordar no es necesariamente malo, por cierto, pero estoy poniendo ejemplos. O otro ejemplo. De repente ves a alguien que hace mucho tiempo te jugó una mala pasada. Identificas a esa persona y dices, venga, va a pagar. Y entonces se la pagas. Entonces le das una mala contestación, reaccionas mal ante un estímulo desagradable que tú ahí no supiste controlar. Te dejaste llevar de lo que te salió. Porque cuando uno se siente dolido, lo normal, la respuesta psicológica inmediata es devolver el mal con mal o devolver el dolor con dolor, pero eso no siempre es lo que a ti te perfecciona como persona. Entonces vemos como distintos niveles dentro de esta vida afectiva, distintos niveles, algo absolutamente físico, pasivo, algo que ya tengo, algún elemento de libertad, y luego hay en el hombre otro fondo, es otro peso, que es el peso de lo racional, de lo intelectual, de lo espiritual. Y aquí encontramos la vida racional que nos lanza, que nos lleva a conocer la verdad y a amar el bien.
Y si lo que intentemos como más digno de ser amado es un ser personal, ¿a qué nos lanza sobre todo esta dimensión espiritual? A la comunicación interpersonal. Esto es algo que ya dijo Santo Tomás, pero que los actuales personalistas le están sacando mucho el jugo porque es muy, muy verdadero. La persona está hecha para la comunicación, está hecha para el amor. Entonces, aquí tenemos otro peso. Y entonces hay una afectividad también que, aun teniendo parte de sensible, afectividad sensible, también está como trastocada o está iluminada por esta dimensión racional y espiritual que nos permite, ¿qué nos permite lo intelectual? Discernir. En función de lo que es el hombre, ya, la verdad del hombre, puedo entender qué es el bien para el hombre. Y lo puedo entender. Y lo puedo entender. Se lo prometo. No es fácil, pero se puede conocer. Y si lo conozco, después lo puedo aplicar, haciendo un discernimiento. Y si lo puedo aplicar, sabré cómo actuar en mi vida. Y sabré identificar si eso que me atraía, ese peso de la sensibilidad, es realmente un bien para mí. Más allá de que se me presente como algo inmediato, agradable, placentero. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tendemos a actuar según las primeras impresiones o los primeros estímulos, las primeras respuestas. Y no siempre esa primera respuesta, que es física, orgánica o sensible, de este nivel de sensibilidad más básico, del que hablamos antes, no siempre esa respuesta es buena para mí como persona. No siempre esa respuesta responde a la verdad del hombre. Porque ¿cuál es el bien? El bien para el hombre es lo que le perfecciona como hombre. Tan sencillo como antes hablamos de la verdad. ¿Qué es la verdad? Las cosas tal como son. ¿Qué es el bien? Lo que me perfecciona como hombre. No solo lo que me da gusto, sensible, ahora, aquí y ahora, inmediato, espontáneo. A veces sí, a veces sí. Qué rica la torta o qué rica la comida que vamos a comer en un rato más. Qué rico. Y además me sirve para matar el hambre y no me sienta mal. Oye, genial, maravilloso. No, hay que discernir. Ahora, si de comida me dan no sé, que no puede dar de comida, un jabalí envenenado, pues claro, que está envenenado, el veneno me va a matar. Pero si yo sé que hay veneno ahí, aunque la presencia del jabalí esté maravilloso, condimentado, y la capita por aquí, y las salsitas, pues tú dices, sí, no, gracias. ¡Ay, pero mira! No, gracias. ¿Qué pasa con la droga? Yo sé que este es un ejemplo como bien extremo, pero ¿qué pasa con la droga? Que se presenta así. Se presenta como algo muy agradable. Mira, es que sí, ya verás lo que sientes. ¿Te quieres evadir? ¿Quieres olvidarte de los problemas? Mira, la droga. No te lo dicen así. La droga, que te mira esto. Bueno, no sé, nunca he probado droga. ¿Cómo será la invitación? Pero ¿cómo funciona? Funciona así. Porque si uno entendiera, esto es droga y la droga daña a la persona humana, obviamente la respuesta inmediata ¿cuál es? No, gracias. O sí, gracias, no. Radical, cuanto más radical mejor. Porque si dices no gracias, a la otra parte le estás dando que te invite de nuevo. Y no. Por ningún motivo. Ya, chao, adiós. Pero no siempre reaccionamos así. ¿Por qué? Porque se presenta como un bien aparente. Aparente. El hombre tiende al bien. Nosotros solo queremos el bien. Pero hay que ver si ese bien es un verdadero bien o solo es un bien aparente. ¿Y cómo lo discernimos? No lo discernimos con el sentimiento. El sentimiento solo siente. ¿Y qué es lo que siente? Bajo el peso de lo agradable y lo desagradable. Tal cual. Así. Pero si yo quiero saber si es agradable o desagradable, ese bien que se me presenta es un verdadero bien. ¿Ya? Recordemos que era el bien lo que me perfecciona como persona. Y no solo en una dimensión, sino como persona. No solo que pierda en un cuerpo, ¿no? En un cuerpo top. Como persona, toda mi persona. Si eso que se me presenta como un bien me perfecciona, además de saber rico, o además de ser agradable, genial, maravilloso, lo disfruto a tope. Pero si eso que se me ofrece no me perfecciona, tengo la capacidad intelectual, mi vida racional, ese peso
que me entiende o que me lleva a conocer para discernir y poder aplicar en mi vida, ¿a qué me tiene que llevar? A iluminar mi conducta. Conozco, esto no, y ese conocimiento debería bajar a mi voluntad que dice, es la que dice no. A veces conocemos que no tenemos voluntad. Entiendo que esto es fatal, pero no quiero quedar mal con esta persona que me invitó. Oye, ¿te vienes a la fiesta? Sí, no. Y tú sabes que en esa fiesta hay broma, y hay sexo. No me estoy inventando nada. La vida universitaria hay de todo, ¿no? No solo hay universidad, hay extra universidad. Entonces a uno le invitan a hacer cosas y tú sabes lo que pasa, lo que hay. Pero como no quieres quedar mal, no dices que no. Y claro, si vas a la primera vez ya te aseguro que después lo haces cada vez más difícil. Entonces, a veces entendemos, pero no tenemos voluntad para decir que no. Y entiendes que no eres. Pero para no quedar mal. Claro, esto es muy importante porque el hombre es un ser social por naturaleza, estamos hechos para compartir con otros, no queremos perder las amistades, pero hay que ver, si una amistad te dice algo malo, ya se imaginan lo que les voy a preguntar ahora. ¿Es una buena amistad? Cada uno que piense. A veces uno se tiene que quedar más solo que la una porque esas amistades que querían tener amistades no son buenas amistades. Si lo que yo quiero, lo que anhelo, si el peso más profundo de mi vida, el más profundo, no el más inmediato. El más inmediato es el de lo sensible, el de lo agradable, el del placer. Ese es el inmediato, pero hay que ver a la persona como un todo. Si aquella lo que entiendo como persona es mi bien, mi verdadero bien, tengo que encontrar las herramientas o armarme con las herramientas para poder decir que no a lo que es solo un bien aparente. Y repito, nunca se presenta como un mal en directo. ¿Sabes que si comes eso te vas a morir mañana? No, pues si te lo dicen así, ¿sabes qué? Sé infiel a tu mujer porque no te lo presentan así, te lo presentan de otra forma. ¿Sabes qué? Aquí tenemos un dinero que no es de nadie, dinero negro, coimas, etcétera, etcétera. Ya, los que están en el mundo del trabajo saben que no es tan fácil hacer el primer trabajo. Entonces, eso que se te presenta como un bien aparente, hay que discernir que solo es un bien aparente. ¿Cómo hay que ver esto? ¿Cómo hay que ver si es un bien verdadero o no? Desde la integridad de la persona. Esa persona que es un ser hecho para trascenderse, esa persona que tiene pecado original y por eso le cuesta decir que no, y por eso le atrae tan fuertemente el atractivo sensible, sea o no bueno, y el que nos atrae a lo sensible en sí mismo es genial, es muy bueno, pero hay que ponerle luego el plus de la inteligencia que nos permite discernir. Aquí no estamos hablando de hacernos trocitos. Aquí tu vida sensible, aquí tu vida racional. No, estamos hablando de una unidad de vida, del equilibrio famoso, ¿no? El tema de la conferencia. Fíjense que en la medida que todos esos pesos van como equilibrándose, fíjense de nuevo la imagen de la balanza. ¿Cómo equilibramos la balanza? Quitando un poquito de aquí, añadiendo un poquito aquí, ¿cierto? Y así se va equilibrando. Pero si lo que yo hago es todo lo contrario, nunca llevo al equilibrio. Muy bien, 5 minutos. Entonces, vamos a hacer la virguería en 5 minutos. Estamos llamados, por lo tanto, a equilibrar todos estos pesos. Y ahora me permite recurrir a Tomás de Aquino, que me encanta. Santo Tomás me gusta mucho en un artículo donde él analiza la virtud de la paz. Cuando analiza la caridad, él dice, estudia cuáles son los efectos, los frutos de la caridad. Son varios. Uno de ellos es la paz. Y fíjense qué dice, o cómo identifica la paz. Dice que hay una paz verdadera y una paz falsa. ¿Qué es la paz para Santo Tomás? La unidad de todas las potencias, la unidad de todas mis sentencias, el equilibrio, lo que nosotros aquí hemos definido como equilibrio, o hemos tomado como equilibrio. La paz es esa absoluta unidad, esa falta de discreción, ese orden en el interior. También se puede hablar de paz exterior, cuando hay una absoluta concordia completa de todas las personas en la voluntad, cuando todos queremos lo mismo. Pero cuando en mi interior, cada uno de mis pesos tiene a un lado, pues no hay paz ahí. Por lo contrario, discordia. Pero, ¿en qué consiste la verdadera paz?
entender todos estos pesos hacia el verdadero bien. Porque también hay una falsa paz. Ok, estamos en equilibrio todo, pero el bien que unifica todo no es el verdadero bien. Tengo hambre, tengo ganas de comerme tal cosa que yo sé que es mala. Ya, la como. Para que no me dé el hambre, para que no me moleste más ese apetito que tengo. Falsa paz, si es que esta cosa es mala. El niño, el ejemplo típico, el niño pequeñito, mamá, cómprame esto, mamá, cómprame. Y la mamá sabe que no le viene bien porque quiere educar bien a su hijo, para que no sea un caprichoso y un consentido. Tiene que decirle que no. Claro, cuando le dice que no, ¿qué hace el niño? ¡Ah! Llora más. Si la madre quiere una falsa paz, ¿qué hará? Le dará el capricho. Pero es falsa paz. Y el niño a la larga va a ser un mal educado. Entonces es importante buscar la verdadera paz, que no es fácil. Esa paz verdadera puede ser perfecta o imperfecta. La perfecta solo se da en el cielo, así que ya la dejamos para el cielo. La imperfecta es la que podemos conseguir en esta vida. Ahora, ¿en qué medida se logra esta verdadera paz? La paz interior y exterior, es decir, estamos hablando de la verdadera paz, aunque imperfecta, dice Santo Tomás que es efecto, producto de la caridad. De la caridad. ¿Qué es la caridad? El amor de amistad con Dios. El amor de amistad con Dios, la amistad con Dios. ¿Y por qué la caridad ordena, equilibra? Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, todo lo que ame, lo voy a amar en Dios y para Dios. Y así, todo lo que yo quiera, lo voy a querer orientado hacia Dios. ¿Quieres ser un buen profesional? Muy bien, muy bien. Está muy bien que quieres ser un buen profesional. Aquí estamos preparándonos la mayoría, ¿cierto? Está muy bien. Pero a la vez quiero agradar a Dios, y a la vez quiero ser santo, y a la vez quiero ser padre de familia. Mira, tranquilo, tranquilo. Si ese es el buen profesional, tú lo haces porque ves en esa la voluntad de Dios para ti. Se ordenó tu ser profesional y el amor a Dios. Pero ¿qué es lo que prima? El amor a Dios. Y tú, por amor a Dios, te preparas para ser un buen profesional. ¿Qué implica eso? Que tú no te preparas para ser un buen profesional para tener un currículum que luego salgas en los diarios. Entonces todo el mundo te aplaude. No. Te preparas para ser un buen profesional para cumplir tu fin último, para amar a Dios. ¿Quieres amar a esta persona? En Dios. Entonces fíjese cómo, cuando uno encuentra un amor de algo más perfecto, lo que es menos perfecto se puede ordenar, subordinar. Solo un amor más perfecto permite integrar los amores, no sé si decirlo imperfecto, pero amores afines que no son sentido imperfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos da el verdadero equilibrio? Orientarnos a eso que es el fin y el bien absoluto. ¿Cuál es el fin absoluto? El bien absoluto, por antonomasia, Dios. Podríamos estar aquí 3 horas más hablando de cómo se justifica en filosofía que Dios es el bien supremo. Es ese bien perfectísimo, ya no me queda tiempo, ¿no? Me queda medio minuto. Ese bien perfectísimo que una vez conseguido uno ya no anhela nada más. Y para terminar, bueno, me dan prórroga. Ese bien perfectísimo es Dios. Fíjense que ordena sin anular. Lo bonito es que yo puedo amar todo en Dios. El amor a Dios sublima, permite que uno ame a todo, pero en Dios. Y eso es como la garantía, el sello, el criterio de que ese amor es un amor verdadero. Porque si yo amo algo en Dios, ese amor a Dios ya me va a indicar que eso que yo amo, si se ajusta o no, si corresponde o no, si me perfecciona o no. Ahora, no pensemos solo que el amor a Dios me perfecciona a mí como persona. El amor a Dios me lleva al amor a los demás. O sea, la caridad tiene esa doble dimensión de amar a los demás como a uno mismo. Si tú amas a Dios, te sientes amada por Dios. Pero de verdad, ¿cómo no vas a amar al de al lado? Pues si también a él le ama a Dios. Y en la medida que uno ama a Dios, la visión de Dios también es tu visión. Y eso tiene que ver un poco con la fe. O sea, ¿cómo Dios ve las cosas? Esa es la visión de fe, a la que entendemos, ¿cierto? Pues si cada vez vemos las cosas más como Dios las ve, entonces vamos a amar las cosas como Dios las ama.
Por eso es tan importante que Dios para nosotros no sea solo una idea, alguien a quien tengo que cumplir, sino que sea una persona con la que yo tengo una amistad personal, ojalá diaria, sacramental, que me va contagiando no es la palabra, pero que me va dando de su misma forma de ver las cosas. Eso es como lo ideal, ¿no? Y para terminar, quisiera aludir a un texto que ustedes tienen en la carpeta. A mí me toca dar aviso de carpeta. Dentro de la carpeta tienen un texto y fuera de la carpeta, en la bolsa, otro texto. Bueno, metan los dos textos en la carpeta, los dos juntos. Bueno, pues aquí, perdón, en este texto, ahí son varios textos, una selección de varios textos. Algunos hacen referencia al tema de la libertad, los tres últimos, y el primero, de Benedicto XVI, hace referencia a la educación del deseo. Yo voy a referirme ahora muy rápidamente a esto, pero la tarea la tiene. Entonces, hay lectura post-EU para que uno vaya profundizando en esto. Igual, el otro texto que tienen de inteligencia y afecto, notas para una mayoría cristiana, explica lo del equilibrio afectivo y lo de la libertad que vamos a respetar. Entonces, este texto es más transversal. El bien interesante es del cardenal Bucar, que fue el prefecto para la Congregación de la Cultura en Roma, y habla de cómo la universidad puede y debe educar para el bien, amar el bien y educar para la libertad y para la verdad. Entonces, bien profunda. Ahora me voy a referir a la de Benedicto XVI. Dice Benedicto XVI, retomando algunas cosas que ya hemos dicho aquí, ¿cuál es el análisis del deseo humano? Todos deseamos algo como bueno. Lo máximamente bueno que se nos presenta es el amor a otra persona, por supuesto habla de Dios, habla de la fe, esto se trata de la catequesis acerca de la fe, y habla del verdadero amor como aquel que nos permite descentrarnos de nosotros mismos para ponernos al servicio del otro. Esto lo dejo así, lo dejo caer, luego volveremos esta tarde a ello, ¿no? Hay una liberación de mí mismo para poder amar al otro. Es un concepto bien profundo. Pero sigue hablando de esto del corazón. Cada deseo que se asoma al corazón del hombre se hace eco de un deseo fundamental que no está totalmente satisfecho. Y dice que una vez se encuentra personas de todos los pelajes, incluso muy perdidos, que llevan una vida muy desordenada, pero todos tienen un deseo, todos tienen deseos. Bien, si profundizamos en ese deseo, ¿qué descubrimos? Sea cual sea el deseo, o sea la persona que sea, descubrimos que lo que deseamos nunca nos llega. ¿Y qué puede ser manifiesto? Que el hombre es un mendigo de Dios, lo dice tal cual. El hombre desea algo absoluto. Y por eso es muy importante perfeccionar ese deseo. ¿Para qué? Para hacernos sensibles a lo que verdaderamente nos perfecciona. Y él habla de una pedagogía del deseo. Dos aspectos en esta pedagogía. Primero, aprender o volver a aprender el sabor de la alegría auténtica de la vida. Que las cosas perfectas, buenas, te alegren, y saber distinguirlas de las que no te alegran. Hay que saber distinguir las satisfacciones, cuál me perfecciona y cuál no. Y evitar lo que es fuente de adicción y no de libertad. Si me acostumbro bien, como primer punto, aprender el sabor de la alegría auténtica de la vida y aprender que ningún bien finito puede saciarnos totalmente. Y de esta forma puedo redirigir hacia el verdadero bien mi deseo. Por lo tanto, ese equilibrio, fíjense que la solución a ese equilibrio, que siempre va a ser una lucha, una aspiración constante, nos viene dado de un amor que nos da el peso que nos equilibra todo lo demás. Por eso la idea del peso es bien bonita. Si yo me centro en Dios, todo lo demás se me equilibra. De nuevo, es un proceso, es un regalo de Dios, pero también uno tiene que aportar. Y como ya me